Hola, hace unos días iba yo al dentista y como llegué unos minutos antes, me detuve a mirar escaparates para hacer un poco de tiempo. Un vestido llamó mi atención. Ya sabes que las arcilleras nos pasamos el día buscando patrones, combinaciones de colores, formas y cualquier cosa que nos pueda servir de inspiración para la siguiente pieza. El caso es que en uno de los escaparates un vestido llamó mucho mi atención porque tenía todos los elementos necesarios para convertirse en un par de pendientes. Es este. Como ves, ese patrón es un candidato perfecto. Comienza la fase de hacer elecciones. Lo primero será elegir la paleta de colores que voy a usar. Siendo fiel al modelo, elijo esta. Pero al mirarla detenidamente me doy cuenta de que es una paleta de color otoñal. Los tonos anaranjados combinados con azul turquesa serían ideales para una pieza de una colección de otoño. Si lo que quiero es adaptar esa armonía a la primavera, optaré por esta otra paleta. Ambas están conformadas por varias sombras, tintes de un mismo color y un complementario. Acondiciono bien todos los colores y paso a la siguiente elección. ¿Trabajaré con murrinas o con plancha? Pues si lo que quiero es hacer muchas, pero muchas piezas, pues entonces la murrina será lo ideal. Pero como lo que quiero es hacer solo unas muestras, voy a trabajar una lámina con ese patrón. Paso cada color por la máquina de pasta en la posición número 4. Corto una tira de uno de los colores que fijo a la mesa bruñéndola. Ahora saco un trozo muy fino del color verde claro y usando la propia cuchilla lo traslado hasta situarlo junto al primer trozo de arcilla. Usar la cuchilla y no los dedos para mover la arcilla permite que las tiras que corto no se deformen en absoluto. Voy a repetir este proceso cortando trozos de diferente color y grosor y situándolos de manera aleatoria. Si ves que las tiras de arcilla se mueven, puedes ir bruñéndolas un poco con ayuda de un papel de horno y una tarjeta. Pongo un trozo más grande y bruño muy bien. Es muy importante hacer bien esta parte del proceso para evitar que estas tiras se despeguen en las siguientes fases del trabajo. Aquí puedes ver las láminas que he hecho con las dos combinaciones de color. Ya están las líneas hechas y ahora voy a empezar a construir el zigzag.
corto uno de los extremos con un ángulo de 45 grados. Ahora cortaré trozos paralelos a esa primera línea. Los sitúo sobre la mesa de trabajo y corto el siguiente. Le doy la vuelta a este trozo y lo pongo junto al anterior, haciendo que encaje el dibujo lo mejor posible. Como ves, es muy fácil hacerlo si en vez de usar las manos se usa la cuchilla. La siguiente tira la cortaré, pero no le daré la vuelta. Igual que en el caso anterior, continúo cortando y colocando tiras, alternando este proceso con el bruñido que evita que todo se mueva. Bruño muy bien. Ahora voy a colocar esta lámina sobre otra que he hecho en la posición más fina de la máquina de pasta. Vuelvo a bruñir.
Como lo que quiero es darle una textura de tela, voy a usar un trozo de tela de tejano viejo que situaré sobre la lámina y presionaré fuertemente, primero con mis dedos y luego con el rodillo. Ahora elijo el cortador que más me gusta y le doy un poco de volumen a la pieza. Tomo una lámina de color frambuesa que he pasado por el número 3 de la máquina de pasta y la aliso muy bien. Hago esto porque no voy a lijar después. Corto con un cortador igual que el anterior, pero más grande, y lo llevo todo al horno. Una vez están frías, lijo la parte inferior de las piezas con volumen. Hago una marca en el lugar donde irá el agujero y taladro. Pongo una gota de pegamento por la parte de delante y paso la fornitura del pendiente. Ahora pongo pegamento en la parte que he lijado y pego sobre la pieza que tiene la fornitura. Pongo la mariposa y listos para disfrutar. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.